Enrique está por ahí. Enrique. Enrique. Sí está. ¿Crees que en algún momento puedas tocar el tema de la noche oscura del alma? No sé si estés familiarizado con ellos, sí, porque yo las viví. Es el proceso de disolución del pasado, del subconsciente, que ha condicionado toda la vida del cuerpo humano. Es decir, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que no quiero, lo que no quiero, lo que pasó que me gustó, lo que pasó que no me gustó, todo lo que fue agradable o desagradable, debido a la identificación con el cuerpo, quedó grabado. Bueno, queda grabado con o sin identificación con el cuerpo, pero aparentemente eso es lo que yo soy, lo que yo recuerdo, lo que yo sé, lo que yo pienso, incluyendo que soy el cuerpo. Por eso lo que nos gusta tratamos de repetirlo todo el tiempo. Tratamos de darle continuidad. Quiero repetir, recrear, reproducir, reactuar, reencarnar esa experiencia. O sea, quiero superimponer lo que sé el pasado sobre el presente. ¿Sí? Hacer que el presente ya es. Entonces todo eso empieza a salir a la superficie, buscando, buscando que haya identificación con ello, que la identificación con ello suceda, ¿sí? Pero no hay un yo realmente que ya hay conciencia de ello, ¿ok? Obviamente, para que ello exista tiene que haber conciencia de ello, pero ya no hay identificación con la misma y eventualmente todo eso desaparece, se disuelve. Ese sueño pareciera que fuera personal o individual, pero es colectivo. Porque ese yo soy aparece reflejado en todo. Ese yo soy es el reflejo de la luz o de esa energía primordial que se despierta, pum, pum, llega al cerebro, pan, y aparece como el yo soy. César, no sé si puedo hablar un poquito. Estuve leyendo un poco sobre un escrito que me mandó mi hermano acerca de la noche oscura del alma y me identifiqué un poco porque yo viví una crisis espiritual, existencial muy, muy, muy fuerte hace muchos años. Bueno, hace muchos años, hasta hace un par de años, terminó hace un año, más o menos, cuando empecé a reintegrarme en la búsqueda. Pero al borde del suicidio, ¿no? Yo ya pensaba en buscar maneras de quitarme la vida, ¿no? Entonces, pero era un proceso que venía de la parte espiritual completamente, ¿no? Del conflicto que yo tenía con el cristianismo en este caso, ¿no? Porque vengo de una familia no cristiana, sino católica, que me fue metiendo conceptos que solo me conflictuaban y me hacían, o sea, lo que tú has hablado que dices es que esto no me cuadra, ¿no? O sea, por más que trato de aceptarlo y el miedo que tenía yo de, puta, es que me va a castigar, es que me va a pasar esto y es que si dejo de creer en él. Un día, sumido en el alcoholismo, decidí a Dios era dejar de creer en él, ¿no? O sea, entonces decidí, ¿sabes qué? Me olvido de Dios y fue cuando comenzó realmente como ese proceso
de reencontrarme y empecé a ver a muchas otras cosas y bueno, heme aquí ya en un inicio, ¿no? O sea, en el cual ya me siento mucho más en paz, la autoindagación me está ayudando mucho, pero no sé si se deba a esa crisis existencial que le llaman la noche oscura del alma, que es cuando ya nada te hace sentido, ¿no? Ya, eso se dice que esto es este conocimiento para aquellos que están semidespiertos. Semidespiertos quiere decir que ya se están dando cuenta de la naturaleza de los conceptos, completamente ilusorios, ¿sí? De que los pensamientos son completamente ilusorios, de cualquier tipo de concepto, de cualquier índole, no tiene un sustento real. ¿Mm? Claro. Ahora, yo entro en conflicto con los conceptos. ¿Mm? Y el concepto que está en conflicto con todos los conceptos es es el concepto yo. ¿Sí? Entra en conflicto con su contenido, porque inclusive puede crear una idea propia, ¿verdad? Y empieza a comparar esa idea propia con todas las demás. ¿Mm? No, Dios no puede ser esto, no puede ser. O sea, yo tengo una idea ya, y creo una idea de lo que no debe ser y lo comparo con lo que dice, con lo que se dice que debe ser, ¿verdad? Entonces uno entra en conflicto con la sociedad, con la familia, con el sistema, con Dios. ¿Ok? Porque uno tiene la idea de qué es Dios y entro en conflicto con una idea, con una entidad que realmente como tal, como yo la concibo, no existe. ¿Mm? Sí, sí, yo, Luego entro en conflicto conmigo mismo. ¿Ah? Eso se llaman conflictos internos. So, primero, depende. ¿Cuál es la primera persona que aparece? Yo, ¿verdad? Yo, la primera persona. El segundo concepto que aparece, una extensión del concepto yo, la segunda persona es tú, él, ella, esto, el mundo. ¿Mm? Y luego, la tercera persona aparece. Tiene que haber un Dios que hizo todo esto. Y como yo soy una persona, proyecto la idea de que soy una persona, de que tengo una forma, ¿sí? Y creo una entidad personal, un Dios personal, ¿sí? Como el que quiera. En India hay para escoger entre 30 y tantos millones. yo dejé de tener Entonces, ese primero concepto. aparece, entonces aparece el yo, ¿ok? Es la primera idea. Y luego aparece el mundo. ¿Me sigues? Sí. La segunda idea. Y luego aparece la tercera idea. Pero ¿quién está creando la idea cuál es el origen de la idea del mundo? Yo, ¿sí? ¿Y cuál es el mismo origen de la idea de Dios? Son ideas. Entonces, primero cuestiono a Dios, ¿ok? Tú tienes que estar loco porque esto es un desastre y tú no sabes hacerlo, entonces voy a hacerlo yo, ¿ok? A través de una especie de funcionamiento en el mundo, ¿verdad? Entonces bajo ya, ok, Dios no tiene nada que ver, voy a cuestionar entonces el mundo. ¿Y por qué no fue? Entonces tratas por cualquier mejor mecanismo de mejorar las cosas, ¿verdad? Y Claro. por ahí aparecen, o te aferras a un sistema establecido, ¿ok? O una creencia, generalmente son una ideología, ¿verdad? Generalmente están asociadas con política. No el capitalismo, no el comunismo, no el socialismo, no el ismo, cualquier ismo, ¿verdad? Y por ahí te vas. Si no funciona, entonces tú creas tu propia idea, ¿ah? Del deber ser. Y te das cuenta que por ahí no es. Y luego entras, por supuesto, en conflicto contigo mismo porque no puedes hacer que las cosas, ah, ¿verdad?
Y terminas la cuestionando, y termina uno cuestionándose a uno mismo, ¿quién soy yo? autoindagación y Claro. más que entendí, bueno, perdí ese conflicto o desapareció ese conflicto a raíz de darme cuenta de que no estoy separado de Dios, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo me voy a castigar yo a mí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar mal algo que yo haga si soy parte del sí mismo, ¿no? Eso me ha traído mucha paz, ya ha desaparecido completamente la idea de depresión o conflicto con Dios o todo eso, o sea, ya eso como que quedó en el pasado, ¿no? O sea, por eso me hace tanto sentido lo que hablan, lo que se habla aquí, ¿no? Claro, acuérdate que mientras yo estaba en India, ¿ok? Le hablaba en un ashram, ¿ok? Y ese ashram prácticamente se basaba en el conocimiento védico, ni siquiera hindú, ¿ok? Entonces, claro, la gente estaba familiarizada con los conceptos, yo también, y me iba por ahí. Pero mi preceptor, si lo puedo llamar así, insistía. O sea, fue muy enfático cuando me lo dijo. La forma como lo dijo fue muy determinante, ¿verdad? No hable, no utilice. Primero me obligó, no me obligó, pero me hizo entender que me dijo, tienes que, ¿cuándo vas a aprender a hablar un idioma que todo el mundo entienda? Refiriéndose al inglés, ¿ok? Mi inglés para aquel entonces era muy precario, era muy básico. Y luego, pues, tuve que perfeccionarlo. Y lo perfeccioné y el vocabulario lo aprendí leyendo todo este tipo de cosas que él me las fue dando para que leyera. ¿Ok? Me dice, tú no necesitas saber nada de esto. ¿Ok? Ya tú lo sabes porque es tu conocimiento directo, pero para que más o menos entiendan cuál es el background, El trasfondo. el trasfondo cultural, religioso, espiritual de la persona que viene a hablar contigo. ¿Ok? Pero y aunque tú no entiendas el concepto, no importa, va a reflejar tu propio conocimiento y lo vas a poder explicar. Entonces, primero me dijo que tenía que hablar un idioma que todo el mundo debía entender, que es el inglés, y luego me dijo, no utilice los términos sánscritos. ¿Mm? Habla, ¿sí? Directamente de tu propio conocimiento, de lo que tú ya sabes. Entonces, la idea, inclusive el texto que se hizo, era que el conocimiento, la palabra, que el concepto, si se quiere, reflejara lo que la gente de una u otra manera ya sabe, pero no se ha tomado la molestia de investigar, de observarlo, ¿ok? Para de manera directa, claro, esto es claro, ahora sí entiendo, claro, está pasando, claro, esto es lo que me está pasando, se van identificando, ¿verdad? Y eso hace que la persona genere una especie de confianza. Esta persona me toca porque está hablando, o sea, sabe lo que me está pasando, ¿ves? Lo entiende. Y lo que me está diciendo me está ayudando a salir de todo este conflicto interno. ¿Mm? Es que es una maravilla esto, porque te rompe completamente la identificación con ese Dios castigador que te crean las religiones, ¿no? Ah, Es, es una tontera, pero que se arraiga tanto, porque a mí desde niño, mira, mi madre falleció a los 4 años y lo primero que me dijeron es, se la vino de la religión, y yo empecé a resentirme muchísimo con Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo era lo tengo que amar, ¿no? Entonces, aquí con el Advaita, pues eh, he roto esa relación con ese absurdo al que yo llamaba Dios.
De la escuela donde yo vengo, me decía, ustedes están locos porque ustedes le tienen miedo a Dios, pero aman al ego. Dice, ténganle temor al ego, ¿sí? Llamen a Dios, que eventualmente, es que ese como tal no existe, no es otra cosa que uno mismo como existencia absoluta. Es nuestra realidad sin nombre y sin forma. ¿Mm? Es más allá de lo impersonal. ¿Sí? Cuando la conciencia se identifica con el cuerpo, pareciera que el cuerpo es consciente y una conciencia individual, personal, ¿verdad? Perdón, se cortó un poco el... Cuando la conciencia se identifica con el cuerpo, ¿ok? Entonces pareciera que el cuerpo es el que es el consciente y que la conciencia fuera personal, individual. ¿Me sigues? Sí, ¿Mm? Entonces se llama conciencia personal. ¿Mm? Parece que hay una persona, que esto es una persona y la persona es simplemente pensamiento, un pensamiento. El yo personal es un pensamiento. Yo soy el cuerpo, la persona es un pensamiento. ¿Mm? Luego que la conciencia pierde la identificación con el cuerpo, entonces la conciencia ya es impersonal, ¿verdad? Pero la conciencia absoluta como tal no es ni personal ni impersonal, ¿no? Inclusive cuando Ramana es de los pocos que hablan de esa fuerza que se revela en el interior, ¿ok? Y él lo relacionaba que todavía con Ishvara, con el Dios personal, que es el de que determina lo que le sucede a cada quien. ¿Sí? Un Dios determinista. A ti te toca esto, que determinaba el karma, que es la acción, ¿sí? Que cada quien llevaba. ¿Ok? Pero después habló sí, de una realidad última, ¿ok? De una conciencia absoluta. ¿Mm? mm, Entonces, todo eso, ¿no? El preceptor nos decía que el problema era generado por los que se autodenominaban custodios de la verdad. Entonces decía, el sacerdote, ¿sí? Que distorsiona el conocimiento, el conocimiento, ¿verdad? Y hacen su propia interpretación, generalmente a su conveniencia, ¿verdad? Si es a su conveniencia, ya es egocéntrica, está centrada en su ego, ¿verdad? En su beneficio personal. Como institución luego, ya, primero pasa como persona y luego como convence a otras personas a que ya empiecen a trabajar para él y eso se convierte en una institución religiosa. Puede ser una institución de cualquier índole, ¿ok? Que todas siguen una filosofía, un sistema de creencias que lo desarrolló alguien y todo el mundo pues la que le cree y se da por ahí y lo sigue y hace exactamente igual lo que él dice o se convierten en lo que esa persona es. ¿Mm? Son todos una copia del otro. Entonces le decía a estas personas, dentro de su confusión, confunden más a aquellos que ya están confundidos, o sea, no le traen claridad a nadie. Más bien refuerzan su confusión o refuerzan la creencia. sí. Entonces, como tú dices, así me pasó a mí, así le pasan A la que le... a todos los que se nos pasamos por aquí, que empezamos a verlo, ¿sí? Sin identificarnos con ello, pero todavía estamos identificados con el cuerpo, ¿vale? O sea, está un yo en conflicto con su propio contenido. La mente es el contenido de la conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? mm, Y el yo es la sumatoria de todos los pensamientos. Entonces, la conciencia empieza, ¿qué? No, no, no puede ser, esto no puede ser, sí, esto no es. Y comienza lo que llaman el neti neti, ¿verdad? Esto no puede ser, esto no puede ser, ¿sí? El que dice esto no puede ser, tampoco puede ser, porque el que dice no puede ser está ausente en el sueño profundo. Entonces, ¿qué es lo que es? O sea, ¿dónde está aquí la verdad absoluta de dónde, qué? ¿Eh? Y entonces, ahí aparece el buscador.
Se convierte uno en buscador de la verdad. Pues, ¿cuál es la verdad? O sea, una Claro. verdad absoluta, conceptual, no existe. Pues la única verdad absoluta conceptual es que no hay verdad, de que no hay verdad conceptual. ¿Mm? De que lo que hay es una masa indivisible de existencia absoluta. Es una verdad porque es un hecho como tal que uno se da cuenta si se atreve a abandonarlo todo y observar las cosas por uno mismo. ¿Mm? Por eso en algunas escuelas a lo que es manifiesto se le llama lo que es. ¿Mm? Y al absoluto lo que no es. ¿Sí? lo que no es esto. ¿Sí? No es esto, no es esto, no es esto, no puede ser esto. Entonces, ¿qué es? Eso es lo que eso es, no es esto, ¿sí? Tiene una existencia absoluta. Ah, mira, si esos conceptos son bellísimos porque están, lo que pasa es que son demasiado abstractos y bien entendidos, pues son liberadores. Son conceptos que te liberan de todos los conceptos. Sí, a mí me llevó muchos años deshacerme de Dios, bueno, de ese Dios, ¿no? O sea, de Es que ese concepto. yo no puedo deshacerme de nada a menos No, que yo me deshaga de mí mismo. deshacerme del concepto que tenía Pero es que no vas a poder hacerlo hasta que hasta que no te deshagas del concepto yo. No te puedes deshacer de nada. Porque aunque se deshagas de 3.800 millones de conceptos, ¿sí? Todavía el yo va a estar allí y va a crear otros conceptos o va a identificarse con otros conceptos. claro. Por eso la indagación se le llama el camino directo, donde le dicen a uno, olvídate de erradicar los conceptos positivos, las ideas del bien y el mal, correcto, incorrecto, olvídate de todo eso, aunque es una pérdida de tiempo, y erradica al concepto raíz, la idea raíz, la creencia raíz, la raíz de que la realidad, de que nuestra realidad está limitada a un nombre y una forma en particular. Sí, que es lo que he estado, es lo que trato de hacer con la indagación, ¿no? Es deshacerme de de ese sentido de individualidad, ¿no? Sino de ser el sí mismo, ¿no? O sea, todavía sigo clavado en la mente, en el ego, ¿no? O sea, a final de cuentas, pero eh, ha ido avanzando poco a poco, o sea, no espero Eh, lograrlo, Si una persona tiene muchas ideas preconcebidas, el concepto yo no colapsa de buenas a primeras. yo ¿Sí? lo sé. Aferrarse al concepto yo lo que hace es que el concepto yo no se asocie con otros pensamientos. Aparentemente ahí el observador todavía es el cuerpo, es decir, César está observando sus propios pensamientos. Perfecto. Y luego el pensamiento yo colapsa. Y aun cuando yo sumerja directamente el pensamiento yo en su fuente, que es el yo soy, va a volver otra vez, porque todavía queda una que otra cosita por ahí guardada. ¿Ok? No sé, puede ser una idea política, puede ser una idea de cualquier índole. ¿Ok? Y otra vez, ¿ok? Empieza a funcionar condicionado, influenciado por esa creencia. Sí, sí. Entonces, es seguir en la indagación, en el yo soy, todo el tiempo, hasta que me sumerja en la fuente no sé si por ahí va. No es pensar yo soy, eso no es indagación. Pensar yo soy no es indagación. Pensar yo no es indagación. Ujú. La indagación es
Buscar el origen del pensamiento yo. Ok. Estoy cuestionando mi identidad con el cuerpo. ¿Quién soy yo? Pregunto, ¿quién soy yo? Estoy cuestionando que yo soy lo que creo ser. ¿De dónde surgen los pensamientos? Toda la vida uno ha creído que uno es el cuerpo y que el cuerpo es el pensador de los pensamientos, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, ¿de dónde surgen los pensamientos? De mí. ¿Mm? Entonces, pregunto quién. ¿De mí quién? Estoy cuestionando que el quién, que el lugar de origen de los pensamientos es el cuerpo. Sí, o sea, de hecho es lo que trato de hacer, o sea, cuando tengo un pensamiento o alguna sensación, o sea, me pregunto quién está teniendo esa sensación o ese pensamiento y mi respuesta interior es yo. Y luego me respondo, y ese yo, ¿cuál es la fuente de ese yo? Y ahí me quedo. Exactamente. Y no permitas que ningún pensamiento sea la respuesta. Y luego viene otro y lo repito y estoy todo el día así. Es la indagación, no importa ni la cantidad ni la calidad de los pensamientos. Aun cuando los pensamientos no desaparezcan por medio de la indagación, tiene que haber un substrato donde ellos existen, donde ellos aparecen, o una conciencia, ¿verdad? De esos pensamientos. Sí, Pues, la idea es mantener la atención en ese ser consciente, en ese ser conciencia, a que valga la redundancia, que es consciente de los pensamientos, por la carencia de otra palabra sinónima. Pues. no, lo entiendo, lo entiendo. Perfecto. A veces la indagación no detiene los pensamientos, porque, bueno, deja que salga lo que tenga que salir. No. Ahí viene la fiesta, sí, la caja de Pandora se abre, la tapa se vuela en mil pedazos, es más, queda reducida a ceniza y no se la puedes volver a poner. Y no puedes hacer nada. De ahí va a salir cualquier cosa. Sí, desde Lennon hasta Lenin, sí, desde la Madre Teresa hasta Satanás, de ahí va a salir todo. El bueno, el malo, el feo, Dios, ahí sale todo el mundo y te das cuenta que todo eso son simplemente preconcepciones, ideas preconcebidas, que fueron concebidas anteriormente, sí, concebidas o aprendidas o que yo mismo me las inventé. Sí, claro. Imaginación, proyección mental, una construcción mental, una fantasía. Mm. Gracias, César.